en China, los ciudadanos solteros ya podrán tener hijos. Las autoridades de la provincia de Sichuan tomaron esta medida debido a la baja natalidad y alta mortalidad que el país registró el año pasado. Vamos a ver. Los residentes solteros de la provincia suroccidental china de Sichuan tienen ya la luz verde para tener hijos y disfrutar de las prestaciones reservadas a las parejas casadas. Hasta ahora solo las mujeres casadas tenían permitido dar a luz según la ley local. Sin embargo, las bajas tasas de matrimonio y natalidad instaron a que las autoridades flexibilicen la medida. El año pasado la población de China se redujo por primera vez en 6 décadas, pues el número de nacimientos fue menor que el de fallecidos, dejando la cifra total en un mínimo histórico que lo deja detrás de India como país más poblado del mundo. Esta situación se agrava en Sichuan, pues el 21% de su población es mayor de 60 años. En este escenario, otra de las medidas que se han modificado para reforzar la tasa de natalidad en descenso es el número de hijos por familia que se pueden registrar en el gobierno. Ya no tendrán el límite de 2 hijos. Este sistema de registro nacional de parejas ante las autoridades locales garantiza un seguro de maternidad que incluye los gastos médicos y el salario de las mujeres trabajadoras durante su licencia por maternidad. Incluso estos beneficios se extenderán a hombres solteros. El declive demográfico de China se debe a su política de hijo único impuesta entre 1980 y 2015. Pese a las pequeñas modificaciones que se realizan desde esa fecha, aún no se ha podido revertir la situación que complica la economía del país, pues el número de jóvenes económicamente activos es insuficiente para mantener al número de personas adultas mayores, que ahora dependen de la cada vez más pequeña fuerza trabajadora del país. Bueno, la gran pregunta es, ¿en qué se relacionan estos dos temas? ¿Qué tienen que ver? La pirámide poblacional, que está invertida. Pirámide poblacional, así es, cuando hay muchos niños, pocos viejos. Cuando la pirámide poblacional se invierte, entonces tenemos pocos niños y una gran cantidad de gente adulta a la que hay que pensionar, a la que hay que mantener. Exacto. Y cuando el sistema de pensiones no sigue generando nuevas personas aportantes, hay problemas económicos para el país, ¿no? Así es, que eso es lo que está enfrentando Francia. Por ejemplo, tanta gente protesta en Francia en contra de esta reforma, aunque la reforma de pensiones considera elevar las pensiones. Y uno dice, ¿pero por qué protestan? Porque el gobierno está pidiendo que ya no, la gente no se jubile a los 62 años, sino a los 64, que trabajen 2 años más. Claro. Lógicamente, las personas que ya estaban a puertas de jubilarse van a tener que trabajar 2 años más y se oponen. Claro. Pero ¿cuál es la razón de esto? Pues que tienen cada vez menos fuerza laboral. Quiere decir que tienen menos gente que está trabajando y más gente que se ha jubilado. Mira, ellos tenían hace mucho tiempo ese problema, tanto así que pagaban prácticamente, daban un incentivo a las personas, a las familias que tenían hijos. Y ahora vamos a China a comentar lo que ha pasado en China. Así es. Y en China, bueno, están pidiendo, ellos tenían durante mucho tiempo esta política o la ley de un solo hijo, ¿no? Las parejas solamente podían tener un solo hijo porque tenían mucha gente. Entonces, han levantado esto, le están pidiendo a la gente que tenga más hijos, pero los chinos ya no quieren. Claro. Es más, en Sichuan hemos visto que están autorizando que las parejas solteras tengan hijos, que ya no sea un requisito Pero además casarse. pasó un fenómeno bien interesante, y es que como solamente les podían permitir tener un solo hijo, muchas mujeres incluso abortaban cuando la niña en camino era mujer, porque querían tener un hombrecito, era su única oportunidad. Entonces, ahorita también hay otro fenómeno, hay muchos hombres en China, pocas mujeres, mucha gente mayor y cada vez nace menos gente. En un país con tanta gente, imagínense, eso resulta ahorita un problema. Es increíble. O sea, de hecho han estimado que de aquí a 10 años, aproximadamente en el año 2035, o sea, 12 años, el fondo de pensiones en China se va a quedar sin dinero. Ya no va a haber plata para poder sostener a todos los pensionados, o sea, personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes que estén trabajando. Y esto, lógicamente, vaticina que puede tener un impacto muy duro en la economía porque es la fuerza laboral que se reduce. Un país que es el principal productor de diferentes productos, diferentes materias primas. Y la otra cosa que hay que mencionar también es cómo cambian los hábitos de la gente. Antiguamente, las chinas, digamos, eran amas de casa, de esposas. Hoy en día, el promedio de las chinas ya quiere trabajar, hacer una maestría. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Japón. Es decir, cambian los hábitos de la gente. Ya no quieren ser madres tan temprano. Y cuando ya han terminado de desarrollarse profesionalmente, a veces ya es un poco tarde y bueno, postergan la maternidad o simplemente no la toman en cuenta. Así es. De hecho, China, un país con más
más de 1.400 millones de habitantes, tiene 166 millones de ancianos. Y no hay, en ese momento, tienen un fondo para poderlo sostener, pero más adelante ese fondo se va a acabar. Japón está enfrentando una situación muy parecida. Países como España, Italia, tienen mucha cantidad de personas mayores de 60, 65 años y pocos jóvenes. Que dar, digamos, temas médicos, ¿no? Pensiones, ¿no? Y también la expectativa de vida va alargándose. Entonces la gente mayor cada vez va viviendo más. Entonces es un problema poblacional. En los últimos 20 años la expectativa de vida pasó de los 60, 65 años a los 73 años. O sea, cada vez vivimos más, lógicamente, por los adelantos de la ciencia, pero eso también está generando problemas en las líneas de producción, que suena increíble. Exacto.